Bien, en este video vamos a hablar un poco del buffer caché y el shared buffer. Para esto les recomiendo que ustedes deben ya ver la serie de videos anteriores sobre cuando hablamos del page block, en cómo la data se conforma o está particionada en pequeños bloques en cada tabla o en cada objeto de Postgres, ¿no? Entonces, este buffer caché nos va a ayudar bastante a entender un poco cómo Postgres está conformada su arquitectura, en cómo nos ayuda a que las consultas sean más rápidas. Entonces hay una serie de cosas que a un cierto nivel de usuario, cuando solo ejecutas una simple sintaxis SQL, no te importa, ¿no? Pero internamente hay un concepto bien interesante que es muy bueno también conocer. Por eso justamente esa es la parte del video, ¿no? El buffer caché. Un buffer es un área que almacena un bloque de datos del disco duro y este siempre se almacena en la RAM. Se le denomina buffer caché porque ese dato almacenado puede ser leído de forma súper rápida por el motivo de que se encuentra en la memoria RAM y nos ayuda bastante para poder hacer lecturas más rápidas y evitar en la mayoría de casos la lectura desde el disco duro. Entonces, cuando referimos a un bloque de datos del disco duro, si venimos de los videos anteriores, sabemos que las tablas están conformadas por pequeños bloques que cada uno pesa 8 KB, 8 kilobytes. Entonces, el buffer es como una capa, ¿no? Es como que cubre cada bloque y ese buffer que está cubriendo un bloque está viajando directamente a la memoria RAM. Ya, ese es un ejemplo súper sencillo que se le puede dar. Ya. En la mayoría de términos podemos decir que un buffer o buffer caché serían lo mismo, pero para una especificación más correcta debería ser buffer caché. Buffer porque es un área que almacena un bloque de datos del disco duro y caché porque ese buffer es almacenado en la memoria RAM para su posterior uso. Entonces, naturalmente se le dice buffer caché. Algunos términos durante internet le dicen buffer, pero el término completo sería buffer caché, ¿no? La mayoría de todas las documentaciones siempre se basan en justamente ese concepto, ¿no? Esa experiencia que tú como usuario puedes darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ejecutas una consulta primera vez, la segunda vez que ejecutes va a ser más rápido, ¿no? Y automáticamente al programador o al DBA que está empezando puede asimilar de que esto se está guardando en un caché, ¿no? Por ese lado es cierto, ¿ya? Se guarda justamente en el caché o el buffer caché, como dice, gracias al buffer caché. Pero no solamente es eso, ¿no? Hay varias cosas más, varios componentes del servidor de Postgres que también utilizan la memoria RAM y el caché para poder funcionar como tal, ¿no? Como tal el servicio. Pero inclusive el término que he hecho para todo esto está orientado justamente al primer ejemplo que les dije, ¿no? Un ejemplo de buffer caché sería cuando los page blocks se almacenan en la memoria RAM y a esto se le llamaría buffer caché. Y a un concepto general se le diría shared buffer. Buffer caché es el concepto en general, pero justamente la funcionalidad de que el buffer caché coja los datos de cada tabla o de cada índice o de cada vista materializada y que se vaya eso a la RAM, todo ese componente, todo eso es capa que envuelve todos esos conceptos y funcionalidades, se le llama shared buffer, ¿ya? Entonces, el shared buffer es el término más usado que hace referencia al buffer caché. Cuando hablas de que tu segunda query que ejecutaste es más rápido es porque el concepto de share buffer está metido ahí, ¿no? Y claro, hablamos de bloque de datos del disco duro en un concepto general también, ¿no? Porque obviamente el Postgres todo se instala en el disco duro, así que a nivel general todo funciona dentro del disco duro, ¿no? Aunque internamente Postgres lo que hace es separar por áreas, me refiero a áreas a nivel conceptual, ¿ya? No es que haya algo sólido dentro del código que netamente se existe como tal, ¿no? Un área. Entonces, a nivel de concepto, como nosotros lo agrupamos, es la arquitectura de pobres. Entonces, eso hay que entender, ¿no? El buffer caché no solo es shared buffer, es otras áreas más. En algunos puntos, si te quieres dedicar a Postgres, es bueno que lo profundices, pero si solamente eres un dev o a un cierto punto quieres llegar, creo que bastaría con el shared buffer o algunos conceptos más, ¿no? Que puede ser parte de tu stack de mejora
como parte de la base de datos. Entonces, deben entender primero eso ya. Inclusive yo que como parte de las investigaciones estoy tomando bastante referencia, pero un poco el buffer caché, pero relacionado con el shared buffer, ¿no? Cuando yo mismo sé que el buffer caché no solo es esto, ¿no? Son otras áreas que en unos momentos lo voy a mostrar que no muestra. Pero no quiere decir que todo funcione así, ¿no? Entonces hay que ver bien, depende de la arquitectura. El shared buffer es una parte de las secciones de cómo está conformado Postgres, pero existen otros más, ¿no? Y deben tener otro uso. Pero la mayoría utilizarán, yo asimilo que utilizarán bastante el concepto de buffer caché, ¿no? Que es encapsular los datos, un pequeño dato del disco duro y movérselo a la RAM, ¿no? Para que esto se pueda utilizar de forma correcta. Entonces, continuamos. Y justamente es esto lo que iba, ¿no? Y también a la forma en cómo está construido Postgres. Acá hay varios conceptos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, justamente acá yo llevaría dos grupos, ¿ya? Dos grupos principales, Shared Memory, Process Memory. El Shared Memory está orientado más para un uso relacionado con lo que estás, con tus aplicaciones, ¿ya? Porque dentro de eso está el Shared Buffer. Es un uso concurrente, ¿ya? Un concurrente que se trabaja a la par en cómo estás implementando Postgres, ¿no? Tus consultas, tus mejoras, tus tablas, tus diagramas. La mayoría de casos están relacionados por este lado. Y el Process Memory, eso básicamente son áreas donde en algunos puntos Postgres lo utiliza para cierto punto, ¿no? El Vacuum Buffer, por ejemplo. Justamente esta memoria se reserva, o esta área de memoria se reserva para ejecutar los vacuum, ¿no? Si ves el video anterior, vemos que los vacuum utilizan un pedazo de memoria, ¿no? El Word Memory, ¿no? Para hacer en este caso las consultas un poco más, cuando hablan de workers, cuando una consulta puede utilizar con diferentes workers, entonces el Word Memory también ayudará, ¿no? El Maintain Word Memory. Justamente acá vamos a hablar un poco del detalle, ¿no? Y dentro del Shared Memory también está el Shared Buffer, el Word Buffer, Clock Buffer y Memory for Blocks. ¿Ya? Y a nivel de arquitectura tenemos algunos procesos, ¿no? No me lo conozco todo. Por ejemplo, acá uno de estos, el proceso está el Auto Vacuum Launcher, ¿no? Que básicamente es el proceso que ejecuta el vacuum para eliminar los data pods que se van acumulando conforme vas usando la base de datos, ¿no? Entre otros puntos más en realidad, está el writer y otros puntos más que hay que considerar, ¿no? Hay todo un concepto en cómo tú te conectas a la base de datos, ¿ya? Le dice Postmaster, y también cómo, una vez de la conexión, cómo tu SQL es interpretado y es convertido a otra sintaxis para que recién Postgres pueda interpretar que, tú necesitas esto, ¿no? Pero es otro lenguaje, ¿no? No es el SQL como tal. Y justamente y después de eso, y Postgres puede saber utilizar el planificador de consultas de Postgres para que pueda saber cuál es la opción más rápida de sacar la información. Pero ese es otro tema, así que vayamos un poco de la memoria RAM. Vacuum Buffer, memoria que se utiliza para los Word que se puede utilizar el proceso de vacuum, ¿no? Ya, entonces la Word Memory, acá está, ¿no? Memoria que se utiliza para Postgres, que puede ser para trabajos en ordenación, merge, join, subconsultas, table hash, entre otros. Bueno, el Word Memory está relacionado bastante en cómo Postgres va a buscar la información. Un poco para entender la parte del Word Memory, como mencionaba, cuando tú realizas una consulta en Postgres, Postgres internamente va a ejecutar algo que se llama el planificador de consultas, donde va a buscar ciertos algoritmos que van a ser digamos, los óptimos para poder traer tu información, ¿no? Y hay unos algoritmos como se llama merge join, subconsultas también, por ejemplo, tabla hash, inclusive los order by que realice también se considera un algoritmo, ¿no? Entonces, todo esto está segmentado y para que funcione necesita memoria RAM, ¿no? Para que se ejecute. Entonces, justamente el Word Memory es esa área, ¿no? La área donde te ayuda, en este caso,
que tu consulta que tú realices funcione correctamente y se ejecute, ¿no? Gracias a esta área Word Memory. Entonces tenemos el Maintenance Word Memory. Se usa para cuando ejecutas comandos de vacuum, create index y foreign key, ¿no? Que básicamente cuando tú generas un índice, ¿ya? O creas una llave foránea, justamente acá, ¿ya? Debes entender que todo esto es memoria, ¿no? O sea, al final todo gracias a la RAM nos ayuda a ejecutar, ¿no? O sea, sin la RAM no, la computadora no serviría de nada, sería súper lento. Entonces, cada acción que hacemos, como crear un índice, crear otros objetos más, o crear una llave foránea, o inclusive hacer un vacuum manualmente, es un trabajo de área de mantenimiento. Entonces, justamente esta área está apto para justamente para poder ejecutar esas consultas, ¿no? Bien, entonces básicamente es este área. Bueno, el shared buffer justamente es la área donde se guarda la información en pequeños datos, en buffer, mejor dicho. Y en la última área es, bueno, que tengo mapeado es el time buffer, ¿no? Que es justamente cada sesión que tú generas, cada conexión de un cliente, este genera tablas temporales. Puedes generar tablas temporales, si te fijas en SQL, tú puedes crear tablas temporales y esas tablas temporales, la data que almacena siempre se guardan en esta pequeña área, ¿no? El time buffer. Este time buffer tiene como 8 megabytes, ya, para cada conexión. Pero justamente esta área de una forma se hacen en son micro áreas porque siempre hay bastantes conexiones que se realiza en la base de datos, así que esta área siempre es por cada conexión, ¿ya? Es para las sesiones y bueno, para las tareas temporales. Bueno, un poco acá hay una simulación del buffer caché, ¿ya? Acá está el disco, los pequeños bloques que existen y ves que un buffer está encapsulando esos pequeños bloques y ese buffer se va a la memoria RAM. Y justamente así se va guardando, ¿no? La información. ¿Y qué nos ayuda, no? Sobre todo, ¿no? Esto es con el shared buffer, ¿ya? Esto es simulación con el área del shared buffer. Porque cuando ejecutas una consulta en Postgres, la gran mayoría de los datos si se encuentran en la RAM va a ser más rápido y no tienes que consultar desde el disco directamente, ¿no? Porque siempre la lectura con el disco siempre demora más. Y con la RAM es súper rápido, ¿no? Justamente acá como lo menciono. Ojo que eso quiere decir que solo es una parte, ¿eh? No quiere decir si tu tablet pesa 1 GB, no es que el 1 GB va a estar en tu memoria RAM, solo va a ser unas ciertas partecitas. Esto lo define, más adelante te voy a mencionar cómo Postgres va a definir qué datos son los que van a estar en memoria RAM y cuáles no, ¿no? Pero solamente va a ser una cierta parte, ¿no? Si tu dato pesa 3 megabytes o algo de ese tipo, acá fácil calza, ¿no? Porque ahora las memorias RAM son de 4 gigas, de 8 gigas, de 16 gigas o hasta 32 gigas, ¿no? Pero la idea no es que Cherry Buffer tenga todo, o toda tu información esté en la RAM, ¿no? No es tan óptimo porque recuerdas que no solo es el Shared Buffer, hay otras áreas más que necesitan memoria RAM, ¿no? Entonces, si tú pones todo tu memoria RAM, todo que tienes al Shared Buffer, entonces no te va a servir, ¿ya? Entonces, esta es la gráfica que hice para que ustedes puedan entender más claro. No es necesariamente deben ser page block, ¿ya? Acá es un ejemplo con page block en el Shared Buffer. Pero en otras áreas en como está compuesto Postgres, lo que involucra lectura de caché, puede contener otros datos, pero hay que entender que el shared buffer es un ejemplo, siempre hacen referencia cuando hacen buffer caché con Postgres, siempre el shared buffer es es el que toman como ejemplo principal, ¿no? Al igual como lo estoy haciendo yo. Entonces, eso es lo que tiene que tener claro, ¿no? No se trata de meter toda la tabla memoria, solo hay que tratar de meter la data considerada que lo estemos utilizando en ese momento frecuentemente para que la lectura y la velocidad de la consulta sea más rápida. Y por último, bueno, vamos a mostrar el time buffer. Justamente se utiliza para establecer el tamaño máximo del buffer temporales utilizados para cada sesión.
La sesión se refiere a la conexión a la base de datos. También las tablas temporales son parte de ese tamaño del buffer, ya que las tablas temporales se quedan dentro de una sesión, por lo que deben considerar solo aumentarlo cuando parte de la conexión y la ejecución se usa tablas temporales recontras pesadas. Por default son 8 MB como mencioné. Una sesión asignará buffers temporales según sea necesario hasta el máximo establecido. Esta configuración requiere que se reinicie el servidor de Postgres. Los buffers de una sesión se liberan una vez cerrada la conexión, por eso le dicen temporales. Entonces, cada vez que yo hago una conexión con Postgres, yo soy el cliente y a mí Postgres me asigna 8 MB de su servidor donde se encuentre para que yo pueda utilizarlo y ejecutar lo que desee, ¿no? Si dentro de la consulta que estoy haciendo se trata de crear una tabla temporal, todos esos datos de la tabla temporal se va a ir como datos se van a guardar en este, ¿no? Este temp buffer. Y por eso es que las tablas temporales funcionan por usuario, ¿no? Porque si te das cuenta, el temp buffer se crea por conexión y las tablas temporales se van y se guardan en esa conexión. Si hay 10 conexiones, cada uno va a tener su propia información de tabla temporal. Es por eso en cómo Postgres de una forma hace que nuestras consultas sean especialmente para mí, no sean para compartidos. Entonces, por eso justamente está el Time Buffer que nos va a ayudar, ¿no? Y justamente acá hay, ¿no? 3 clientes consultan a la base de datos e internamente se crea un Time Buffer para el cliente 1, se crea otro Time Buffer otro Time Buffer para el cliente 2 y otro Time Buffer para el cliente 3. Y cada uno, si tu query o tu consulta se trata de crear tareas temporales, se va a crear las tareas temporales, pero para cada sesión, ¿no? No es que se va a crear unitariamente para los tres. Y eso sería. Esa es una de las configuraciones. Existen varias configuraciones más, pero he puesto acá los interesantes y los más principales, ¿no? Aunque también hay varios que invitaría a que consideren a que revisen, porque todo las configuraciones, la lectura de Postgres en cómo funciona es un mundo y en realidad es interesante también conocer si estás con tiempo y si se requiere también, ¿no? En tu trabajo. Bueno, en el siguiente video ya vamos a profundizar más del shared buffer y con eso estamos cerrando este pequeño ejemplo del buffer caché. Por lo menos he explicado, tratado de explicar de que sea algo, aunque intenté ser breve, pero se amplió el video para que ustedes puedan entender con más claridad, ¿no? Como la información que se guarda en memoria RAM se le llama buffer caché. Ojo que el buffer caché es el concepto general, no digan que, o sea, es que se le dice buffer caché solamente a la data que es o las consultas que guarda Postgres la memoria RAM, no es así, ¿no? Ese concepto que menciona se le llama shared buffer, pero el buffer caché es un concepto general como tal, ¿no? Que guarda información, encapsula esos datos dentro de un buffer y ese buffer se va a la memoria RAM como tal. Para el shared buffer, lo que hace el buffer caché es encapsular los page blocks y eso da a la memoria RAM, pero eso vamos a profundizar más en el siguiente video. Por ahora vamos a terminar la parte del buffer caché y creo que ya quedó todo claro por ahora. Eso sería. Gracias.